Vamos. Entonces, gracias Isidora, clase del día de hoy, clase número 1, crisis de la República Parlamentaria en Chile. Ya, con esto iniciamos desde cero un nuevo objetivo. Atrás quedó la Segunda Guerra Mundial, atrás quedaron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la cultura de masas, todo lo que está puesto ahí en el apunte visual que ustedes me enviaron. Comienza un nuevo objetivo con nuevas tareas. ¿Ya? Esto está ya publicado en Moodle. Esto, desde la crisis de la República Parlamentaria en adelante, es otra evaluación que todavía no he planificado y que se las voy a dar a conocer con mucho tiempo. Es muy probable que sea una prueba. ¿Por qué que sea una prueba? Debido a la gran cantidad de alumnos que no me han mandado el apunte visual. Por lo tanto, me doy cuenta que dar un trabajo no funciona. Entonces vamos a volver a la prueba. Estoy seguro que una prueba lamentablemente obtiene peor nota que en un trabajo. Porque no existió el compromiso. Ya les leí, más de 21 alumnos no han mandado el trabajo. Ya. Nuestro objetivo de aprendizaje es explicar los antecedentes de la crisis de la República Parlamentaria y consolidación del presidencialismo en Chile. Ya, mire. Los vamos a ubicar primero temporalmente. Usted está aquí. República Parlamentaria, del 91 al 25, acá estamos. ¿Ya? Aquí. ¿Entre qué se encuentra esto? Una república liberal, ¿cierto? Y posteriormente la república presidencialista. Estamos aquí entre 1891 y 1925. Si ustedes se dan cuenta, esto es toda la historia de Chile hasta 1920 aproximadamente. Y la parte que nos interesa es esta. ¿Ya? Aquí estamos hasta la democracia actual. Nos interesa la república parlamentaria, de 1891 a 1925. ¿Ya? Ya. Esto de la república parlamentaria, profesor. Miren. Recordarán ustedes, quizás, de primero medio, porque esto ya es materia pasada. La primera parte de esta clase es lo que ustedes vieron en primero medio. ¿Ya? Chile teníamos una república liberal, ya a contar de 1861. Pero esta república ya llega a su fin en 1891 mediante el resultado de un conflicto bélico interno, una guerra civil. ¿Ya? Por lo tanto, a contar de 1891, finalizada la guerra civil, ¿ya? Se establece una república parlamentaria. Y esta república parlamentaria se caracteriza porque predomina en el gobierno un parlamento, el Congreso, por sobre el poder ejecutivo. ¿Ya? El papel preponderante, el papel principal, lo está jugando el Congreso, no el poder ejecutivo. Esa es la gran diferencia. A diferencia de lo que tenemos ahora, que es una república presidencialista. Bien, por lo tanto, al presidente se le imponen todas las decisiones y las determinaciones que toma este Congreso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Congreso se pone por sobre el presidente. El presidente solamente prácticamente es una figura decorativa. ¿Ya? En cambio, el que gobierna realmente es el Congreso. ¿Ya? Este sistema de gobierno fue llevado, sí, yo les digo, fue llevado a cabo por el Congreso. Sí, pero ¿quiénes eran los parlamentarios? Eran personas de una clase bastante acomodada, de una oligarquía, de una burguesía empresarial, minera, industrial, ¿ya? Que gracias al auge, por ejemplo, del salitre en el norte, o por ejemplo, del carbón en el sur, o de la actividad ganadera o agrícola en el centro de Chile, simplemente se hace rica. Y debido a esa riqueza puede acceder a un puesto en el Parlamento, ¿no? También son ricos terratenientes. Pensemos que venimos de un proceso de industrialización que ocurre en Europa y que de alguna forma u otra también llega a Chile. Por lo tanto, es esta élite, esta clase económica la que prácticamente gobierna Chile, por sobre el presidente. ¿Bien? Bien. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta república parlamentaria? Yo creo que ustedes lo recuerdan del año pasado, sus profesores tienen que habérselos dicho. 1891 gobierna el presidente Balmaceda. Hay una gran inestabilidad política. ¿Por qué? Porque se produce un conflicto. Se produce un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, entre el presidente y el Congreso. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque el presidente Balmaceda tenía la idea de nacionalizar el recurso del salitre, una vez que se ganó la guerra del Pacífico, ¿cierto? Nacionalizarlo, es decir, que todo lo que se ganara con el salitre quedara en Chile, ¿ya? Y nada fuera a capitales extranjeros. Recordemos que solamente se obtenía el recurso del salitre vía impuestos, nada más, ¿ya? Nada más, está todo en capitales privados. Y él lo que quería era nacionalizarlo, que quedara como un capital para el Estado de Chile. Y que el Estado de Chile fuera el que trabajara el salitre, no privados. Pero esto iba a afectar, por supuesto, a esta clase gobernante en el Parlamento, por lo tanto no están de acuerdo. El presidente, como todos los años en Chile, en diciembre, tiene que establecer una ley de presupuesto para el año siguiente, ¿ya? ¿Con cuánto dinero va a contar el país para el año siguiente? El presupuesto nacional, que en este momento en Chile son aproximadamente 70.000 millones de dólares. Bueno, en diciembre de 1891, resulta que el presidente dice, bueno, saquemos esta ley de presupuesto para el año siguiente. Y el Congreso no la aprueba. Por lo tanto, nuestro país no tiene dinero para el año 91. El presidente tomó una decisión y dice, bueno, voy a decretar que vamos a usar la misma ley del año anterior. El Congreso ante esto dice, presidente Balmaceda, usted no tiene esas atribuciones, por lo tanto usted es un dictador. Y vamos a desconocer todas sus facultades. Y una junta de gobierno, conformada a partir de algunas personas del Parlamento, se embarca en un buque, porque cuentan con apoyo de la Armada, y zarpan a Iquique. Y forman una nueva junta de gobierno aparte del presidente. Y Balmaceda acusado de dictador. Esto provoca una guerra civil, que dura desde febrero hasta agosto de 1891. Gran parte de la Armada apoya al Congreso, gran parte del ejército apoya al gobierno. ¿Cómo se resuelve esto? Triunfa el bando que apoya al Congreso, apoyado por la Armada en la guerra, finaliza con las batallas de Concón y Placilla, en la quinta región, Valparaíso, y con el suicidio, lamentablemente, del presidente Balmaceda, que se suicida antes de entregar su mandato, ¿ya? Antes de rendirse prácticamente. Este hecho, que deja un saldo de entre 5.000 y 10.000 muertos, más muertos que en la guerra del Pacífico, ¿ya? Pone fin a la República Liberal y comienza la República Parlamentaria, ¿ya? Esto ustedes lo saben desde el año pasado. Miren qué dramática esta imagen. ¿Alguien nota algún detalle aquí? Si la analizan bien, esta imagen, son dos detalles. Una está acá y el otro está acá. Y le da el dramatismo a la lámina con respecto a lo que acabo de decir. ¿Alguien puede notarlo? Enzo, que es más observador. Por lo que veo serían las banderas, ya que sería un conflicto civil. Pareciera que esta lámina resume la historia de Chile. Peleamos entre nosotros más o menos cada 40 años, miren. Estos ejércitos son chilenos y avanzan a matarse en el medio. Chilenos contra chilenos. Ese es el resultado, ¿eh? Fosas comunes, muertos en las batallas que están listos para ser enterrados. Concón y Placilla, batallas bastante sangrientas, ¿ya? Bueno, parte de la República Parlamentaria y lamentablemente se caracteriza por cosas no muy positivas, a pesar de que hubo avance en obras públicas sobre todo, y la cantidad de dinero que había en Chile, producto del impuesto del salitre, era gigante. Se pensaba que este va a ser el salto adelante que iba a tener Chile en el cambio siglo, y que no iba a haber ningún periodo más democrático que este, porque mire, está gobernando el Congreso. ¿Qué más democrático que el Congreso? Si el Congreso elegido por el pueblo. Es que no votaba toda la gente. Olvídense de voto universal, olvídense de eso, no, había voto censitario, donde muy poca población votaba. Mire, era un parlamentarismo a la chilena, ¿ya? Porque no hubo un cambio de constitución que declarara que Chile era un país, una nación, una república parlamentaria, ni tampoco hubo primer ministro. Ustedes saben que en las repúblicas parlamentarias hay un primer ministro y un rey, por ejemplo, ¿cierto? Como en Inglaterra. No, aquí siguió habiendo presidente. Se recurría mucho a la interpelación de ministros. A ver, ese ministro que tomó una decisión ahí, venga para acá al Congreso, lo vamos a entrevistar, lo vamos a interpelar y capaz que le pidamos que renuncie. ¿Por qué no nos gustó la decisión que tomamos? Porque las decisiones que tomaba el ministro perjudicaban la economía de esta clase burguesa empresarial que conformaba el Parlamento. Por lo tanto, si tu decisión nos gusta, vas a seguir siendo ministro. Si no, te vamos a interpelar, te vamos a censurar y te vamos a hacer renunciar. Esta renuncia
provocaba una alta rotación ministerial. Los ministros duraban muy poco. Aquí voy a estar aquí soportando al Parlamento que me llama una y otra vez a ser interpelado, renuncio. Por lo tanto, había una alta rotación ministerial y no se llevaba a cabo ninguna política pública de manera efectiva. Había gran cantidad de fraude electoral. Pensemos que no habían padrones electorales, que cada persona imprimía su propio voto. Por lo tanto, gente que quizás la llevaban a votar y ustedes ya saben, tienen que votar aquí por el patrón. Bueno, patrón, vamos a votar por ustedes, si no, se quedan sin trabajo. Gente que era bastante ignorante en la época y la llevaban a votar. Había una existencia de clausura al debate. ¿Qué es esto? El ministro o el ejecutivo decía, queremos sacar esta ley, ya, este proyecto. Y el Parlamento no tenía clausura de debate, es decir, podían discutir eternamente y nunca finalizaba el debate, por lo tanto la ley nunca se promovía y los ministros terminaban renunciando, no había clausura. Habían reuniones extraoficiales. Oye, juntémonos en el Club La Unión, muy conocido el Club La Unión. Ahí se juntaban en el Club La Unión, un lugar así como para ir a pasarlo bien, y ahí se tomaban las decisiones. Ahí se tomaban las decisiones. ¿De qué forma? A cuatro paredes. La cocina política, no en el Congreso, porque eran gente de mucho dinero, por lo tanto se juntaban allá y no había quien les dijera algo, no había fiscalización. Y por supuesto había una presión por medio de las leyes. Ya. Y por supuesto había bastante presión por medio de las leyes periódicas, ¿ya? Que significaba una atribución del Congreso para dictar leyes excepcionales que podían durar un año, ¿ya? Pero que al mismo tiempo restringían las libertades personales, ¿ya? Imagínense vivir la vida en estado de excepción, como vivimos ahora, pero con un toque de queda que parte mucho más temprano. Todas estas atribuciones tenía el Congreso. Bueno, si se dan cuenta, no son muy positivas. De esta manera podemos caracterizar políticamente la república parlamentaria, ¿ya? Formación de la burguesía, clase media o clase obrera, ya saben a qué me refiero. Caracterizamos socialmente a la república parlamentaria. ¿Ven? Se había formado una burguesía industrial, minera, agrícola también, terrateniente, pero principalmente la minera era muy importante porque era la poseedora del recurso salitre, que en realidad era el sueldo de Chile. Y en el sur también el recurso carbón, que era el otro sueldo de Chile. Había también una explosión demográfica a nivel mundial, por lo tanto había un auge de exportación de materias primas. Imagínense el trigo, la importancia que tenía en ese tiempo. Sí, hemos comido pan toda la vida. Es uno de los pocos alimentos que no nos aburre. Ojo con eso. Le decían los afrancesados, porque aspiraban a ser como los franceses. Grandes mansiones, grandes palacios, gran cantidad de riqueza, ¿ya? Y mucha ostentación. Pero también surge una clase media, como dije, al alero del desarrollo urbano. La educación pública aquí juega un papel muy principal en hacer surgir esta clase media, que es gente que trabaja en el Estado, profesionales, técnicos, pero también hay pequeños emprendedores, comerciantes y también las Fuerzas Armadas, que recordemos, trabajan para el Estado y por lo tanto también pasan a conformar esta clase media. Pero lamentablemente también surge un proletariado urbano, ¿ya? Un proletariado obrero, urbano, minero, industrial. Urbano porque se produce una gran migración de masas de gente desde el campo a la ciudad en busca de mejores perspectivas económicas. Industrial porque hay un gran desarrollo de la industria a partir de la formación de esta burguesía. Y allá está el trabajo, allá está la pega, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a trabajar, pero estas personas se ven en graves problemas por algunas cosas, factores que vamos a mencionar. Y por sobre todo un gran proletariado minero, que se va a trabajar, se traslada, ¿cierto?, hacia el norte para trabajar en el recurso salitre y hacia el sur para trabajar en el recurso carbón, ¿ya? Pero van a vivir en pésimas condiciones de vida. Algunas las menciono aquí y las vamos a ver en profundidad más adelante, ¿ya? Por lo tanto, surgen organizaciones de movimientos de obreros, ¿ya?, de este proletariado que le acabo de mencionar, que demandan mejores sociales. Olvídense, por ejemplo, de que hay leyes que regulen el trabajo, o sea, la gente trabajaba de sol a sol, 12, 14, 16 horas al día. Niños que trabajaban también.
había mucho trabajo infantil, mujeres que también trabajaban, ¿ya? También no estaba regulado. Si ustedes se lesionaban, si sufrían una enfermedad profesional o se fracturaba una pierna, no había ningún tipo de ayuda social. O sea, te podías morir y nadie se preocupaba de nada. No había ley de la silla. Todavía recordemos la ley de la silla, ¿cierto? Que ustedes seguro vieron el año pasado. La gente no se podía sentar en el trabajo. No tenía derecho a minutos de descanso. Olvídense de vacaciones. Olvídense de una jubilación. ¿Ya? Todas esas problemáticas tiene que afrontar esta gente. No solo el proletariado obrero, también la clase media. ¿Mm? Se ven la indefensión absoluta y pueden llegar a morir en la pobreza si es que no tienen ahorro. Esto es lo que les estoy hablando. Estamos viendo el periodo de la cuestión social, paralelo a esto. La cuestión social, tanto en Europa como en Chile, un periodo que abarca como de 1880 aproximadamente a 1930, podría ser, ¿ya? Y es un conjunto de problemas económicos y sociales, como dice ahí, de una gran parte de la población. ¿De qué parte de la población? De la población que es la forma más precaria económicamente, ¿cierto?, de este proletariado obrero. Se produce esta gran migración a la zona urbana, pero estas áreas urbanas no están preparadas, ¿ya? No dan abasto para poder albergar a toda esta gran masa de gente que migra desde las zonas rurales, desde el campo. No solo a las casas, sino que no están los recursos, los servicios básicos. El hospital, el colegio, olvídense, aquí la gente no sabe leer ni escribir, la atención en el hospital es precaria, no hay servicios, y no solo eso, no hay casas. Por lo tanto, la gente vive en lugares como este. Esto es un conventillo de lavanderas, ¿ya? El conventillo, el cité, un pasaje, o sea, un portón, con un pasaje largo interior, por supuesto, donde no entra un auto, solamente entra una persona, un pasillo, y habitaciones a ambos costados. Y el baño al final. Un baño para todas esas personas, un baño para 50 personas sin ningún problema, incluso había unos más grandes con 100 personas, ¿ya? Y la gente vivía ahí con problemas, por supuesto, de hacinamiento, con una habitación para toda la familia. Pensemos lo numerosa que eran las familias, problemas de salubridad e higiene, no hay campañas de vacunación, los niños morían como moscas, o sea, una alta tasa de mortalidad infantil, no había campañas de vacunación, por lo tanto, se morían de enfermedades ya erradicadas como el sarampión, la polio. No hay acceso al agua potable, no hay una legislación laboral deficiente, tal como lo mencioné anteriormente, y además hay una represión muy violenta, sobre todo en el proletariado minero e industrial. Si reclaman contra el patrón, llega el ejército de Chile y simplemente dispara, dispara. Y por eso es que se producen grandes matanzas, grandes masacres que ustedes ya conocen, como la matanza de San Lorenzo, la matanza de San Gregorio, la matanza de la Escuela Domingo Santa María. Porque son reprimidos violentamente por el Estado. Un CITES. Esos niños no van al colegio. No hay colegio, no da para todos. Y además tienen que ayudar en las tareas de la casa o en tareas del trabajo el papá, la mamá. Imagínense, esos niños tienen un poco menos o un poco más que ustedes. Y así se vivía en Chile en la década del 20. O sea, hace 100 años atrás, apenas, que eso para la historia no es nada. Las habitaciones están al costado, el baño está al final. Bien. Proletariado minero, ¿cierto? Trabajadores del salitre en pésimas condiciones. Vivían en chozas prácticamente, calaminas eran las paredes y el suelo era de tierra o unos sacos de salitreros que estaban ahí para dormir, nada más que eso. Eran castigados también duramente, ¿ya? Y aquí está la foto de las tres clases sociales, ¿cierto? Aquí tenemos la oligarquía, ¿cierto? Ostentación, sus vestidos en las mujeres, los hombres con sombrero de copa, con sus trajes, los afrancesados. Acá tenemos la clase media, así como los buenos muchachos, ¿cierto? Los amigos que van al carrete. Pero mire la pintacha, ¿ah? Están todos pintados, quizás están saliendo del trabajo, ¿ah? Todos con corbata, con su sombrero, quizás trabajan para el Estado, o no, quizás su única y mejor pinta, y ahí se juntaron, ¿ah? A pasarlo bien. Y aquí tenemos el conventillo de la bandera. Aquí está el conventillo de la bandera, año 1900. O sea, imagínense ustedes viviendo en ese lugar. Este es el proletariado urbano del que le he hablado. En contraste, este es el Palacio Cauciño. El Palacio Cauciño, una familia ligada al carbón, a la extracción de carbón. Este es uno de los living de la casa. Hoy día es museo. Es uno de los living de la casa, así como, oye, te invito a mi casa, sí, oye, y esto, no te...
este es el living aquí donde nos juntamos a conversar, ¿ya? Porque hay otros lugares para otro tipo de eventos. Este es como el de diario, el de uso diario. Ya este es un palacio. No, Palacio Cauciño, no casa, ni mansión, Palacio Cauciño. ¿Ya? En contraste con esto. Con eso, ¿cierto? Con el conventillo. La habitación y trabajan lavando. Mire, la batea, o artesa. En los 80 en mi casa alcanzó a ver de eso. No había lavadora. Lavábamos ahí. Había que mantenerla siempre con agua para que no se agrietara con el sol. ¿Mm? Palacio Cauciño. Entonces caemos en esta contradicción de la República Parlamentaria, ¿cierto? Y también sirve de caracterización económica. Chile, después de la Guerra del Pacífico, obtiene territorios ricos en salitre, ¿ya? Conquistado a Perú y Bolivia. El salitre es la principal fuente, ¿cierto?, que sustenta Chile, el sueldo de Chile. ¿Por qué? Porque se necesita para fabricar pólvora, ¿cierto? Ingredientes de la pólvora, 1, 2, 3. No importa. Salitre, azufre y carbón, ¿ya? Y también de abono, pensemos en la explosión demográfica y se necesitaba abono para obtener mayor cantidad de cereales, ¿cierto? Ya. Por tanto, hay un auge del salitre. Y Chile es el principal exportador de este recurso. Este recurso está en manos privadas, ¿ya? Chilenas, inglesas, también otros países, principalmente capitales inglesas, que pagan el impuesto por exportar, por extraerlo y exportar, pagan el impuesto al salitre. Ya, sí. Chile tiene una gran bonanza económica, que si se dan cuenta en lenguaje coloquial, no chorrea a esta gente, a la gente que vive en el conventillo, ¿cierto? Y este auge económico se va a vivir hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a los alemanes se les ocurre la excelente idea de inventar el salitre sintético. Y hasta ahí llegamos, porque es mucho más barato producirlo. Por lo tanto, al disminuir la demanda por salitre, ¿cierto? Baja su precio. Y las salitreras comienzan a cerrarse y a haber una gran cantidad de cesantía. Esto produce posteriormente un desarrollo económico distinto. Va a comenzar otro tipo de economía con una expansión del comercio, la industria, ¿cierto?, de la agricultura y el aparato estatal. Y esto da inicio, ¿cierto?, al surgimiento de un proletariado obrero, de una clase media profesional, técnica, militar. Recordemos, porque esto va a ser importante, esto es el primer torpedo de la línea de flotación que recibe Chile, la economía chilena. ¡Pah! La invención del salitre sintético. Entonces nos vamos a tener que pasar a otro tipo de desarrollo económico, ¿ya? Este va a ser el primer golpe, el salitre sintético. El segundo, alguien ya debe estar pensando cuál va a ser. Lo vimos en la unidad anterior. El segundo golpe que va a recibir Chile. Ese segundo golpe va a ser el crack del 29. El salitre chileno es famoso a nivel mundial. Si ustedes buscan, hay letreros como este en todo el mundo, ¿ya? Es esta mujer brasileña, ¿cierto? Dice, multiplica las cosechas, dice ahí en portugués. Dice Sao Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, ¿ya? Multiplica las cosechas, claro, porque es el principal abono que se ocupa. Y por eso es que se representa con toda esta planta, ¿cierto? Esta fruta, como que ese saco de salitre se lo están poniendo a la fruta para que salga así bonita, grande, ¿cierto? Jugosa, rica. Salitre de Chile. Pero también pueden ver otros afiches como estos y que están en letras rusas, en alfabeto cirílico, o en alemán, o en diferentes idiomas, porque se exportaba mucho en lugares del mundo. En este gráfico ustedes pueden ver cómo se produce el auge del salitre, ¿cierto? Pero aquí ya está terminando la Primera Guerra Mundial y se produce la primera gran caída. Luego hay diferentes repuntes, pero ya en 1934 va en franca caída el salitre. Y tenemos que cambiar el modelo económico, por eso es que después vamos a transitar a un modelo de desarrollo hacia adentro, ¿cierto? Un capitalismo nacional, como me gusta llamarlo a mí, que lo vimos en clases anteriores y lo vamos a ver posteriormente nuevamente. Acá tenemos una familia, miren, un niñito ahí, trabajador del salitre. Este proletariado minero del que le estoy hablando, que vive en pésimas condiciones. De esa manera trabajaban todo el día, 12, 14 horas al día, sin ningún descanso. Ya. Todo esto que vimos de aquí para atrás es esta gran introducción acerca de la República Parlamentaria. La caracterizamos políticamente, la caracterizamos socialmente
y la caracterizamos económicamente. Por lo tanto, ustedes ya están en condiciones en la prueba de hablarme acerca de la política de la República Parlamentaria, la economía de la República Parlamentaria y la sociedad de la República Parlamentaria. ¿Ya? Bien. Pero ¿qué pasa? En 1920, para República Parlamentaria, tiene que haber elecciones de presidente. ¿Ya? Y se presentan candidatos. Uno de esos candidatos es bastante particular, se llama Arturo Alessandri, quizá a alguien le suena. ¿Ya? Quizá a alguien le suena. Y él trae un programa de gobierno como nunca antes se había visto. Él dice, voy a cambiar bastantes cosas aquí en la República Parlamentaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi programa de gobierno involucra la cuestión social. Yo me voy a hacer cargo de esta sociedad que lo está pasando mal. Yo me voy a hacer cargo de este proletariado. ¿Ya? Yo me voy a hacer cargo. Entonces, él es un personaje muy carismático, que no se dirige a la clase política. No le dice a la clase política lo que quiere escuchar. ¿A quién se dirige? A las masas. A la clase política él les dice calaña dorada. Calaña de manera despectiva y dorada porque dice, miren, si ustedes tienen todo el dinero, ustedes son una calaña dorada. En cambio, cuando se sube a cualquier balcón, a cualquier lugar, se dirige a los electores, a los votantes y les dice, mi querida chumba. ¡Wow! La gente, pero maravillada con Arturo Alessandri, maravillada, ¿ya? Él es el primer presidente que ocupa el jingle radial, ¿ya? Y se escucha en la radio una canción que se llama Cielito Lindo, que es muy conocida, pero con una letra alusiva a Arturo Alessandri, ¿ya? Él tiene también un dicho, él siempre que habla dice que va a imponer su programa de gobierno, pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise. Siempre dice lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la gente le encanta Arturo Alessandri. Y gana las elecciones. Y gana las elecciones. Y llega presidente con esa promesa, pero él no, parece que se le olvidó, voy a decir así, parece que se le olvida que estamos en un parlamentarismo y que gobierna el Congreso por sobre el presidente. Por lo tanto, el Congreso le pone obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo, para que él pueda legislar a favor de la gente de la cuestión social. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Parece que no hay salida. Mire de dónde viene la salida. Atento a esto. Atento a esto. Un día, el 3 de septiembre de 1924, se reúne el Congreso en Santiago, no estaba en Valparaíso. Se junta a legislar. En ese tiempo, el Congreso, los parlamentarios, no tenían sueldo. Pensemos que era la élite, ¿cierto? No necesitaban un sueldo. Entonces, ellos se juntan a legislar para una dieta parlamentaria. O sea, de ahora en adelante, nosotros necesitamos un sueldo. ¿Y cómo está la gente? ¿Cómo está el pueblo? Ese proletariado que trabaja de sol a sol y se van a hacer un sueldo. Idea. Unos militares jóvenes, tenientes, capitanes, se reúnen, aproximadamente 50, y parten con su uniforme al Congreso. Y entra toda esta masa de militares al Congreso y se sientan. Piensen ustedes la cara de los parlamentarios cuando los vieron entrar. ¿Qué hacen aquí? Pensemos que era el 24 y solo el 91 había sido la guerra civil. Yo estoy seguro que se acordaron. Yo estoy seguro que se acordaron de la guerra. Y los ven entrar y se sientan y escuchan los militares. Y ellos dicen, los congresistas dicen, ya entonces, como estábamos hablando acerca de la dieta parlamentaria, porque nos parece que es necesario una dieta parlamentaria para los parlamentarios, porque la dieta parlamentaria, y los militares escuchan eso y sacan el sable, que uno lo lleva enganchado aquí, en el lado izquierdo, sacan el sable, envainado, y lo golpean todo al mismo tiempo en el suelo. Ta, 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 ta. Y se retiran. Eso. Nada más que eso. Y se retiran. Piensen cómo quedaron esos senadores, esos diputados dentro del Congreso, después de ver y escuchar eso. ¿Cómo pasa la historia de esto? Ruido de sables. Eso me lo van a que explicar ustedes en la prueba. Ruido de sables. ¿En qué consiste el ruido de sables? Esto. ¿Ya? Estos militares van a hacer una protesta
Esta es la explicación. Van a hacer una protesta al Congreso y golpean sus sables en el suelo para protestar contra los parlamentarios que están legislando para obtener un sueldo. ¿Ya? Entonces, ante esta protesta, los parlamentarios dicen, aquí puede pasar algo. No, paremos la dieta, legislemos. ¿Y qué vamos a legislar? Vamos a legislar leyes sociales. Leyes sociales en favor del pueblo, de la gente. Y legislar a favor del pago de los sueldos de los militares. Los militares llevaban 6 meses sin sueldo. No salían a la calle para que no les cobraran sus acreedores. ¿Ya? De verdad, esto es real. Por lo tanto, el Parlamento, ante el peligro de que los militares reaccionen, rápidamente aprueban en un día jornada laboral, trabajo infantil, seguro de accidentes, otros derechos a la sindicalización, más leyes sociales todavía, ¿ya? Del susto. Jornada laboral, regulémoslo. No, ya la gente no va a trabajar de sol a sol, 8 horas. Trabajo infantil, regulémoslo, de tal edad hasta tal edad solamente. Ya no pueden trabajar los niños en las minas del carbón. Seguro de accidente. Si un compañero trabajador se accidenta, va a tener todos estos derechos. Perfecto. Funcionó el ruido de sable. Miren, los militares interviniendo en política de esta manera. Dicho sea de paso, ahí está Alessandri en su segundo gobierno y andaba para todos lados con su perrito Hulk. Hulk se llama el perrito. Y anda con el perrito para todos lados. ¿Ya? Ya. Se aprueban todas estas leyes y los militares dicen, parece que esto está resultando. No nos vamos a ir. Van donde Alessandri y le extienden un pliego de petición y dicen, no nos vamos a ir, vamos a seguir en esta protesta. Conforman un comité militar. Mire qué paradójico, 11 de septiembre de 1924. ¿Les suena 11 de septiembre? ¿Ya? Se presentan todas estas peticiones, estos reclamos a Alessandri con un comité militar y este comité militar le pide a Alessandri disolver el Congreso. ¡Disolver el Congreso! Si estamos en una república parlamentaria donde todo el poder está en el Congreso. Y los militares toman el impulso y le piden al presidente disolver el Congreso. Alessandri, por muy carismático que sea, dice, no, aquí o hay un golpe militar o una nueva guerra civil, esto va a terminar mal. Ante este temor, Alessandri dice, renuncio. ¡Renuncio! Pero no se lo permite el comité militar. Dice, presidente, no, le vamos a dar un permiso especial para que usted se vaya al exilio a Europa por 6 meses. ¿Listo? Nadie aquí va a decir que usted renunció. ¿Ya? Ya. Pensemos que todo esto pasa con el comité militar. El comité militar. Pero este comité militar es disuelto. Llega hasta aquí este comité militar. Se disuelve y se establece una junta militar de gobierno que destituye al comité militar. En enero del 25, pensemos que este se conforma en septiembre del 24 y en enero del 25 ya es destituido y asume una junta militar de gobierno que disuelve al comité militar. ¿Quién lidera esta junta militar de gobierno? Aquí va a ser un conocido nuestro, el coronel Carlos Ibáñez del Campo, más conocido como El Caballo. Le gustaba mucho andar a caballo, era petulante, era muy serio, sacaba pecho en todos lados, no era muy amigo de todo el mundo, no se reía con... Tenía cara de caballo. No tenía, mire, ya se los voy a presentar. No, ahí ustedes analizan si tenía cara de caballo, pero yo creo que no, porque a la historia pasó que le decían el caballo por esos motivos que yo mencioné. ¿Ya? El coronel Carlos Ibáñez del Campo, dicho sea de paso, fundador de Carabineros de Chile. ¿Ya? Entonces, síntesis. Asciende como presidente Alessandri, carismático, con un programa de gobierno a favor del pueblo. Su labor se ve dificultada para ayudar al pueblo, a la sociedad, a ese proletariado urbano, minero, industrial, porque hay un gobierno parlamentario que no lo permite. En septiembre de 1924, la Cámara de Diputados decide legislar para obtener una dieta parlamentaria, un sueldo. ¿Ya? Oficiales jóvenes entran al Congreso y hacen sonar sus sables en protesta, lo que se llama ruido de sables. Ante esta situación, el Parlamento reacciona, se asusta y aprueba leyes sociales y laborales en un día, estas que están acá, y también el pago de sueldo de los militares. Los militares no desisten de su actitud y se conforma un comité militar que presenta reclamos al presidente y le solicita disolver el Congreso. El presidente, ante el temor de un golpe militar y una nueva guerra civil,
renuncia, pero no se le permite y se autoexilia en Europa por 6 meses. Este comité militar es disuelto en enero del 25 por una junta militar de gobierno, que da otro golpe de Estado. Lo disuelve el comité militar de gobierno y establece una junta militar de gobierno liderada por el coronel Ibáñez, más conocido como el Caballo. Esto, que es como lo medular. ¿Alguien no lo entiende? 10 segundos. Sí, claro, pues ese es el motor de la historia, Isidora. Claro, ese es el motor de la historia. Pero ojo, pero ojo, pero ojo, sí, tiene mucha razón Isidora, pero ojo cómo se van encadenando los hechos, ¿ya? Una lucha por el poder, pero pareciera que todo está apuntando a que las mejoras tienen que ir a resolver la cuestión social, ¿ya? Y paradójico, Isidora, son los militares los que intervienen. Uno podría decir, oye, pero los militares no tienen nada que estar haciendo política. Sí, tiene razón, pero resulta que el ruido de sables, unos militares que entran, hacen sonar el sable, desencadena todo. Desencadena todo. Y por supuesto que se produce una lucha por el poder. Nosotros queremos mandar. No, nosotros mandamos más. ¿Cierto? Chao, comité militar. Bienvenido, junta militar de gobierno. Pasan a la historia como golpes de Estado. Líder, coronel Ibáñez. Ya. ¿Qué pasa aquí con esto? Miren esta lámina. Este es Alessandri, el presidente, ¿ya? Que prometió, ¿cierto? Derechos sociales para todos, ¿cierto? Ya, derechos sociales para todos. Pero resulta que ahí esa banderita dice 1921 y está 1922 y ahí está el perrito. Ya. Entonces, ¿qué propone esta lámina? Que es como una lámina de humor de la época. Que Alessandri, por más que pedalea en su gobierno y trata de obtener todos esos derechos sociales para la gente, el Congreso se opone tanto, que por más que pedalea, llega a 1922 todo cansado, agotado, con una joroba, con la bicicleta, miren, llena de hoyo, toda maltrecha, porque no puede lograrlo. No puede, porque el Congreso se opone. Entonces, ante toda esta oposición del Congreso, ¿ya? Toda esta oposición del Congreso, es que aparece esta lámina, ¿ya? Ya en 1924, ¿cierto? Donde ahí está Alessandri, ahí está otra vez el presidente. Si le hacían caricaturas todos los días, ahí está el presidente, ahí está Alessandri, ¿ya? Y ahí tiene una gran olla, como un caldero de bruja, que dice dieta, ¿ya? Dieta. Y ahí está su perrito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es como que Alessandri estuviera cocinando junto con el Parlamento la dieta. Entonces, Alessandri dice, oigo ruido de sables. Y los militares dicen, oigo ruido de cucharas. O sea, ¿alguien está preparando una dieta? A ver, parece que yo tengo que intervenir. Y ahí tiene el sable, ¿eh? Ahí tiene el sable. Por lo tanto, no se extrañen si esta lámina aparece en la prueba y ustedes tengan que explicarla. ¿Ya? No se extrañen. Esta es la caricatura. Bueno, esto no termina aquí, pues, Isidora. ¿Ya? Mire lo que va a pasar. Se fue Alessandri. Se fue estos 6 meses. ¿Ya? Listo, se fue. ¿Quién queda gobernando? La Junta Militar de Gobierno, a cargo de El Caballo, coronel Carlos Ibáñez del Campo. Y un día, el coronel Ibáñez le dice a Alessandri, presidente, señor presidente, su excelencia y mi respeto, yo lo invito, regrese a Chile. Pero ¿cómo? Si a mí me mandaron para acá, estoy con 6 permisos. No, presidente, por favor, regrese a Chile. Yo lo invito. Yo lo invito a que vuelva a terminar su mandato. El presidente regresa, pero con una condición. Hay que redactar una nueva constitución para Chile. Pensemos que la constitución que se encontraba vigente era la de 1833, ¿cierto? Que durante el inicio es redactado durante el inicio de la República Conservadora. Pensemos en Diego Portales, batalla del Ircay, ¿ya? De allá venía la constitución que había. Hay que promulgar una nueva constitución. Esta promulgación de la nueva constitución en 1925 pone fin a la república parlamentaria, a esto que partió en 1891 con la guerra civil, termina, ¿cierto?, en 1925 con la promulgación de la república parlamentaria.
¿Qué dice a grandes rasgos esta constitución, esta nueva constitución que se redacta? ¿Ya? Que no es redactada como ahora, sino que es redactada por la clase política. Restablece el presidencialismo, ¿cierto? Porque realmente la república parlamentaria no estaba dando resultados, o sea, esta gente no nos puede seguir gobernando, ¿no? Porque esta gente pertenece a una élite, a una clase económica acomodada, burguesa, industrial, agrícola, minera, y están gobernando para ellos. Se hacen las leyes ahí tomando tecito, ¿ya? No están haciendo el trabajo. Por lo tanto, esto se acaba, todas esas malas prácticas que les conté al principio de la República Parlamentaria, y se restablece nuevamente el presidencialismo. ¿Qué significa esto? Que el presidente, el poder ejecutivo, ahora recupera todas sus atribuciones y está por sobre las atribuciones del Congreso. ¿Quién va a gobernar? El presidente nuevamente. Por supuesto, frena las malas prácticas parlamentarias, los que le mencioné al principio. Voy a insistir. Las leyes transitorias, ¿cierto? La interpelación continua de los ministros, la renuncia del ministro, el rápido recambio del gabinete de ministros, ¿cierto? Este parlamentarismo a la chilena, el fraude electoral, se trata de disminuir. Regula el tiempo de discusión por una ley, porque recuerden que les dije que las leyes demoraban y demoraban y demoraban. ¿Por qué? Porque solamente se promulgaban aquellas que eran de conveniencia para esta clase acomodada que conformaba además el Parlamento. Por lo tanto, si no me beneficia a mí la ley, entonces no la promulgamos y nos demoramos eternamente. Y miren qué importante, establece un Estado laico. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien sabe? 10 segundos, respuesta rápida. Establece un Estado laico. Laico. Explicamos. Durante el gobierno de Domingo Santa María, década del 80, 1883, 85, se promulgan ya las leyes laicas, que no es lo mismo que esto. Y es la primera separación entre la iglesia y el Estado. Eso significa laico. Claro, sin estar ligado a la iglesia. Claro, justamente. Spoiler de Isidora. ¿Ya? Entonces se promulgan las primeras leyes. Oye, parece que no deberíamos enterrar a la gente en la iglesia. No debería haber un cementerio para católicos y un cementerio para disidentes, como se llamaba. Yo no soy católico. Ah, entonces cuando usted se muera, no se puede enterrar en el cementerio de católicos. Tiene que ir a otro, que está por allá. Ah, y cuando el niñito era bautizado, lo bautizaba el cura, y quien se hacía de cargo de la partida de nacimiento, de bautismo, es la iglesia. Lo mismo los matrimonios, lo mismo los fallecimientos. Bueno, eso parte en 1880 y algo, durante el gobierno de Domingo Santa María, con las leyes laicas. Aquí se consolida la separación, en 1925. Chile va a ser un Estado laico, aunque, ojo, no es declarado en la Constitución, ¿ya? Pero se reconoce que es un Estado laico hasta el día de hoy, a pesar de que no está declarado en la Constitución, ¿ya? Aquí la Iglesia no debería tener ninguna influencia sobre las decisiones del Estado. De eso estamos hablando. Hay una completa separación, ¿ya? Una completa separación. Hay estados que sí se declaran religiosos, de determinada religión, ¿ya? Un estado católico, un estado musulmán. Chile no, es un estado laico. Por eso es que tenemos educación laica. La educación pública es laica y debe ser laica. A pesar de que se permanecen algunas costumbres, por ejemplo, el 18 de septiembre tenemos un Te Deum ecuménico, una gran misa, ¿cierto? Católica. Y también una gran misa evangélica. Son resabios que van quedando de este periodo, así como también cuando se habla de... Se habló cuando yo era más joven, y se hablaba que las parejas se querían separar, ¿ya? Y que todo eso era finalmente un fraude. ¿Por qué? Porque en Chile no había divorcio. ¿Y quién se oponía principalmente al divorcio? La Iglesia Católica. Hoy ya podemos hablar, por ejemplo, de diferentes temáticas que están muy en boga en el ámbito político, como matrimonio homosexual o aborto, y la Iglesia influye con su pensamiento y con sus dichos. ¿Mm? Ya. Y también se reconocen gran cantidad de derechos sociales.
¿ya? Como los que mencionaba anteriormente. O sea, si vamos a regular la cantidad de horas que trabajamos, el trabajo infantil, el trabajo femenino, por ejemplo, para las embarazadas. Vamos a promulgar la ley de la silla para que la persona se pueda sentar. Esto parece increíble, ¿eh? Pero la ley de la silla para que la persona se pueda sentar en su trabajo. Va a tener derecho a indemnización en caso de accidente, va a tener derecho a vamos a ver cómo podemos regular una pensión. Pensemos que el Código del Trabajo recién va a ser promulgado en 1931 por el caballo, todavía falta para eso, ¿ya? Y la oligarquía, por supuesto, va a perder poder. ¿Por qué? Porque se va a asentar una economía que va a buscar recaudar mucha mayor cantidad de impuestos. Y los impuestos se los cobramos a quienes poseen más recursos. Por lo tanto, la oligarquía va a perder poder económico y también político, porque la oligarquía ya no va a tener este papel preponderante. ¿Dónde? En el Congreso. Ya no lo va a tener. Porque ahora recordemos que se restablece el presidencialismo. Congreso, sí, continúa, pero más moderado. Tenemos nuestra síntesis, ahí tenemos una representación del Estado laico, ¿cierto? Ahí con el serrucho, partiendo ahí la caja que dice Estado, Iglesia, separémonos. Ya, por un lado ahí la política, por el otro lado ahí el sacerdote. Tenemos nuestra actividad de cierre, muy fácil, mire, caracteriza la crisis de la República Parlamentaria durante el gobierno del presidente Arturo Alessandri. Establece 3 ideas principales. Yo creo que todo esto se resuelve con esa lámina donde está el ruido de sables, ¿ya? Así que háganla, les va a ser bien para la prueba, ¿ya? Porque en la prueba, si no les va bien, es la única forma de sobrevivir con las actividades formativas, las tareas. Y aquí tenemos al Carlos Ibáñez del Campo. Él es el caballo. Él es el caballo. Y él es el león, Arturo Alessandri. Él tiene la banda presidencial. Esto es cuando el caballo invita al león a que regrese a Chile y redacta la nueva constitución, y aquí la están firmando. Este es el momento de la firma. 1925. ¿Ya? Ahí ustedes juzguen. Será bastante alto, ¿no? Pasa la historia con una persona bastante alta para la época. Alessandri se ve bastante más pequeño, ¿ya? Y todo muy pinteado, ¿eh? Todo este tremenda vintacha el uniforme. Y Carlos Ibáñez está ahí, Carlos Ibáñez del Campo está ahí como ministro de Defensa, aquí a la izquierda. Ahí está. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas, ¿qué les pareció? ¿Recordaban? ¿Se habían olvidado? Cuéntenme. Dudas, preguntas, consultas, ¿recordaban algo de esto el año pasado? ¿Vieron la República Parlamentaria? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien recordaba? ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Ya, lo que pasa es que, bueno, el año pasado también fue bastante especial, pero aquí es como matar 2 pájaros de un tiro. Ya, qué bueno eso, porque el año pasado República Parlamentaria y este año vemos el proceso desde la caída, desde el fin de la República Parlamentaria para adelante, pero yo no podía partir de Alessandri para adelante, porque ustedes me iban a preguntar, profe, ¿qué pasó antes? No me acuerdo. Entonces, por eso estaba ahí este recordatorio para que pudiera haber una mejor comprensión. Ya, ahora viene la parte mala, ya viene la crisis pedagógica en la que estamos, al menos yo, este profesor. Si pinchamos aquí, apunte visual, somos 41 en este curso. Ya hay 22, 23 con esto, 22 en realidad enviados. O sea, la mitad más uno. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuántas veces le he mandado correos para que me envíen el apunte visual? Háblenme, por favor. Y no me hablen los que ya la enviaron, hablen los que no lo han enviado. Díganme qué tengo que hacer para convencer a los que manden el apunte visual, porque yo estoy en serios problemas. Porque por mejor no hice una prueba para que ustedes pudieran acceder a una evaluación mucho más abierta, con mejores notas y que desarrollara nuevas habilidades. Pero aquí estamos. Aquí estamos. En cambio, si ese día yo hubiese tomado una prueba, ahora yo tendría ya todas las notas. Porque lo hubiese citado todos a ese día, a esa hora. Pero aquí estamos. Y anoche, 10 de la noche, 12 de la noche, recibí un correo de este curso preguntándome o diciéndome, profe, no entendí cómo se hacía. ¿Cómo? ¿No entendiste cómo se hacía cuando? ¿Hace un mes cuando yo di la tarea? ¿No lo entendiste? Bueno, ¿y qué hiciste todo este mes? Que no me preguntaste.
O no lo entendiste anoche, cuando recién por primera vez abriste esto para ver cómo se hacía. No. Por eso estoy esperando que me hablen, que me digan algo con respecto a esto. Los que no lo han enviado. Daira Acevedo, Solina Araya, si alguien ya lo envió, bueno, porque esto está actualizado el día de ayer. Daira Acevedo, Solina Araya, Gabriel Arenas, Saray Gaete, Luis Galindo, Gloria Millar, Enzo Yarce, Martín Pinto, Alan Poblete, Jordana Rivero, Anaí Rodríguez, Daniela Rodríguez, Daniela Rojas, Luciano Rojas, Luis Segovia, Carola y Segovia, Dayan Silva, Benjamín Straub, Camila Tello, Danae Varela, Matías Vázquez. Ahí está. Bien, bien, bien. Si esto está actualizado el día de ayer. Por eso di la explicación. ¿Ya? No, si no se envía hoy, Matías, no se envía hoy. Fecha tope era el 22, está atrasado 3 días. No se enviaba hoy. Todo el mundo sabía que el plazo era hasta el 22. ¿Alguien lo podía desconocer? Claro, el sábado. Como les digo, ustedes, algunos me dijeron, yo ya lo envié. Sí, porque esto está actualizado ayer. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Díganme qué tengo que hacer para que me lo manden. Díganme qué tengo que hacer, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque yo esto lo voy a exigir hoy. Por Hoy. caso, profesor, esta es la primera vez que me entero que estaba esta tarea. ¿Con quién estoy hablando? Gabriel Arenas. ¿Y nunca se conectado usted a clase? Bueno, si nunca me hubiese conectado, entonces como le estoy hablando ahora mismo. Le pregunto, ¿usted nunca se había conectado a clases? Creo que me había conectado. ¿Y no me pudo mandar un correo preguntándome cómo me pongo al día? ¿No me he conectado a clases? Por favor, profesor, ayúdame. A ver, le dije que se me había conectado. Por eso le estoy diciendo, por eso mismo. Igual por el grupo del curso habían avisado. Por lo tanto, Gabriel y compañeros, el canal de comunicación de este profesor siempre ha estado abierto. Siempre, siempre, siempre. Cada clase yo los invito a enviarme un correo o a decirme, profesor, juntémonos por Meet. Yo creo que nadie puede desconocer eso desde marzo. Por favor, que alguien me lo diga si yo estoy mintiendo en este momento. Siempre yo he dicho eso. El canal de información, de comunicación, siempre ha estado abierto. He mandado múltiples correos a todos ustedes, incluso a Gabriel. ¿Ya? Alguien puede desconocer que en esta última semana he mandado aproximadamente 4 correos informando con un archivo Word los que faltan por la evaluación. Alguien me puede decir, profesor, usted no informó mediante un archivo Word los que del segundo C debemos el apunte visual. Alguien puede decir que no. Por favor, que me lo diga. Por otro lado, aunque alguien no se haya conectado, sabe que en el colegio existen pruebas, evaluaciones. Por lo tanto, si no me he conectado o me he conectado muy poco, profesor, ¿me puede decir lo que está pasando? Empeño, ganas, porque hay muchos alumnos que lo hacen. ¿Ya? Pero no me pregunte la noche del domingo qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, invito a todos los presentes a enviarme hoy el apunte visual. Y el que no tenga hecho nada y que no tenga idea de nada, yo lo invito a que se comunique conmigo por Meet, por Meet. No, todo el día. Yo cuando digo el día, es como en la universidad, todo el día, 12 de la noche. Si alguien tiene algún problema, profe, se lo mando mañana, dígame. ¿Alguien tiene problema, una ayuda? Dígame. Dígame, siempre yo he dicho, por eso, si alguien cree que no ha tenido el apoyo del profesor desde marzo hasta hoy día de hoy, no se bañan porque no he pasado lista. Dígame. Yo creo que, no, no sé, no, de verdad que creo que no, no podría. ¿Ya? Por eso, escríbanme si alguien se quiere quedar conmigo ahora a conversar, quédese conmigo, yo lo oriento, le explico todo, pero ocupe los medios, porque yo estoy en un problema porque tengo muchos alumnos que no me han mandado el trabajo. ¿Bien? Todavía no paso listo. Ya.
No se vayan, 30 segundos. Dudas, preguntas, consultas. Si no hay, y el que quiera, por favor, se queda conmigo. Y finalmente, nuevamente, sí, Enzo, dígame. Enzo. No, esas actividades no, porque no tengo tiempo para corregirlas. Tengo más de 200 pruebas por corregir. Por eso es que tuve que cerrarla el 20 de mayo. Todos ustedes sabían que era hasta el 20 de mayo. ¿Ya? Bien, si alguien se quiere quedar conmigo ahora a conversar, a recibir algún tipo de orientación, me avisa por chat, y si no, lo podemos dejar hasta aquí. Mándenme hoy el apunte visual. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Que Chao, les vaya profe. súper. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Igualmente, que esté súper bien. Chao, chao Mayra, chao Jordana, que le vaya súper bien a todos.